Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Les agradecemos su presencia, el haber desafiado lo que nosotros llamamos frío, pero bueno, hay algunos lugares donde la temperatura es más inclemente. Gracias también a los panelistas y comenzamos con la convocatoria que nos reúne hoy, que es la presentación del número 275 de Realidad Económica. Como en algún momento fue tradición y ahora la estamos retomando, con cada salida de la revista invitamos a autores a que nos den una glosa del artículo que han escrito en Realidad Económica. La elección tiene que ver, consideramos que todos los artículos de Realidad Económica tienen para nosotros la misma importancia, pero como es difícil a veces reunir a 9 autores para presentar la revista, invitamos, quizá por afinidad de temas, de coyuntura, de acuerdo con un arbitrio de las autoridades de la institución, que esperamos sea compartido en general. En esta oportunidad no vamos a abundar sobre la importancia que tiene el tema, solamente nombrar China nos pone en autos de la trascendencia del tema. En este caso, estamos aquí en el panel, el autor del artículo al que nos referíamos, que es Julio Sebares, economista, periodista, profesor de la UBA y la Universidad Nacional del Centro, y se referirá a su artículo Sistema Bancario Exiguo, Crecimiento Interno y Expansión Internacional. Como copartícipes, no sé si llamarlos comentaristas, porque en general son más que comentaristas, están Ariel Slipak, licenciado en Economía, docente de la UBA, miembro de la Sociedad de Economía Crítica y de la Comisión Directiva del IAD. Y aunque él no quiere que se digan determinadas cosas, flamante profesor regular por concurso de la Universidad General Sarmiento. No. Moreno, perdón. Me equivoqué no quiero decir que me equivoqué de prócer porque por ahí son controvertidos, ser de Sarmiento o de Moreno, pero no entremos en el tema. Felicitaciones por eso. Y Néstor Restivo, periodista, licenciado en Historia en la UBA, docente del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y codirector de la revista Dangdai, que ustedes deben tener en su poder. La idea es que Julio nos haga un comentario de 20-25 minutos sobre su artículo y luego un poquito menos, 20 minutos para cada uno de los demás panelistas, porque hay, no sé si los 3, pero por lo menos 2 de los panelistas tienen actividades docentes después de las 20 horas. Igual el debate puede seguir después de las 20 horas. Julio, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para participar en una actividad en esta casa que es, ya le decía a un muchacho que yo soy del inventario, no sé si me tienen anotado, pero yo me considero del IADE. El tema, el artículo es muy sencillo, muy corto y muy periodístico, y es como un primer paso al análisis de uno de los aspectos que por lo menos acá no está más tratado, de la cuestión de la economía china y de
en lo que tiene que ver con lo que importa para la Argentina y Latinoamérica y por supuesto para todo el mundo, que es el sistema financiero. Y el artículo empieza con una revisión de qué es lo que está pasando con el sistema bancario, nada más. Simplemente dije, bueno, ¿qué pasa con los bancos chinos? Qué sé yo, empecé a ver, tenía alguna información y encontré una cuestión que me parece muy importante. ¿Por qué es importante? Empiezo por señalar por qué me parece importante y después desgloso un poquito los aspectos específicos, informativos de qué es lo que está pasando acá. Que me parece importante en primer lugar porque China, bueno, no lo voy a repetir, es un mercado emergente, uno de los principales o el principal mercado del mundo y se ha convertido en uno de los principales socios de Latinoamérica, así como de muchos otros países o de países de otras regiones, y es para varios de los países de la región el primer socio comercial, para otros el segundo y para muchos también el primer destino de las exportaciones. Esto está dado la sociedad comercial tanto por el incremento de las ventas como por el incremento de las compras. En el caso de Latinoamérica, lo que observamos, la primera aproximación que se hace a la relación económica con China, y no voy a entrar en los aspectos estratégicos, políticos, etcétera, que son fundamentales y que tienen una importancia muy grande en la relación con China y sobre todo en la relación de poderes, de la trama de poderes en que está inserta Latinoamérica y en relación al balance de poder de Estados Unidos en relación de Estados Unidos en Latinoamérica con la irrupción de un nuevo actor muy importante que establece un vínculo muy grande con los países latinoamericanos. De esto es una discusión estratégica, política, y que su última escalón es la doble situación de, bueno, por un lado la creación de la Alianza para el Pacífico, en la cual participa Estados Unidos, y la creación de ahí se me mezclaron las siglas, digo, el bloque el bloque de los países, el bloque de los países de Colombia, Chile, Perú, Alianza para el Pacífico, es que se me mezcló por la alianza, la Asociación Transpacífico. Bueno, ese es un aspecto decisivo del análisis de la relación, pero decía, si nos remitimos a la cuestión puramente económica, nos encontramos en primer lugar con un aumento del comercio con China, de Argentina y de otros países latinoamericanos, y un comercio que se caracteriza por una composición de las ventas muy concentrada en recursos naturales y en sus primeras manufacturas, como en el caso de Argentina, el aceite de soja, los peles de soja, la harina, etcétera, además del poroto de soja, o del petróleo crudo también, y la compra de productos industriales. Esto plantea ya un cuadro problemático porque esto consolida un patrón exportador primario de los países latinoamericanos y en el caso de los países que ya tienen industria, como Brasil y Argentina especialmente, les plantea una competencia creciente en sus mercados, a la competencia, a la industria nacional, en el caso de la Argentina y Brasil, a la industria del Mercosur y en el caso especialmente de Brasil, en terceros mercados. Este es un fenómeno
que está siendo muy estudiado por algunos economistas brasileños con creciente preocupación, porque observan un retroceso de sus industrias en las exportaciones y retroceso de sus ventas frente a la competencia china en terceros mercados. Eso por una parte. Esto se articula además con un segundo fenómeno que son las inversiones externas chinas, que se dirigen principalmente a los sectores productores y extractores de materias primas, con lo cual refuerza este tipo de vinculación basado en un componente primario. Esto le plantea a los países, digamos, China es un fenómeno, está ahí, es una cosa que aparece, digamos, como cuando llueve, ¿no es cierto? Está la lluvia, el tema es no qué hacer, digamos, si uno se pone a quejarse de la lluvia o a maldecir la meteorología, o si adopta las conductas adecuadas para protegerse, funcionar mejor, etc. Entonces, estos dos fenómenos ya plantean una discusión de política económica, la necesidad de la discusión y de una acción de política económica en los países, es decir, discutir, bueno, esto nos gusta, nos parece bien, no nos parece bien, si no nos parece bien, ¿qué hacemos? O nos parece muy bien, y a partir de acá nos va a ir bárbaro, vamos a ganar mucha plata, empleos y todo lo demás. Eso es una discusión. Que precisamente, como yo creo que hay que dar esta discusión, es por eso que ya hice varios artículos sobre este tema, sin ser un especialista en el mismo, ni mucho menos en China, por supuesto. Pero a esto se agrega el tema bancario, ¿no es cierto? Pues decía, bueno, vamos a ver qué pasa con los bancos en China, y nos encontramos con lo que pasa es lo siguiente, que hay un sistema, una reforma financiera que se realiza en 1995 y todo un desarrollo institucional del sistema financiero y de mercados de capitales en China, que tiene una serie de objetivos estratégicos muy importantes. Y uno de ellos es promover la internacionalización de la moneda del yuan, del renminbi, como moneda internacional, cosa en la cual China está avanzando a partir de tratados de swap y tratados de comercio compensado con algunos países asiáticos, en los cuales se utiliza la moneda china, y la emisión de bonos del tesoro chino en yuanes, y la proyección y esto implica, es todo un capítulo que tiene que ver con el comienzo de una lucha o los pasos hacia un avance de China por la hegemonía o por conquistar lugares en el mercado de las divisas claves, que hasta ahora es principalmente el dólar y en segundo término el euro. Lo cual, esto merecería por qué un país hace eso, ¿no? Esto es requiere otra explicación, pero los países tienen beneficios cuando sus monedas son usadas como moneda de transacción y de reserva, tiene sus costos, sus riesgos también, por eso son situaciones complicadas en algunos momentos para los países emisores de esas monedas. Pero es una condición que va acompañada de la expansión comercial, económica, inversora de China en el mundo. Es parte de su camino hacia convertirse de ser un país grande, como se autodefine, según nos explica un sinólogo Jorge Malena, hasta ser una potencia hegemónica que China considera que discutir la hegemonía necesita todavía todo un tiempo de consolidar su poder económico para hacerlo desde bases sólidas y con probabilidades de éxito. La reforma financiera tiene además el propósito de, como se dice en la jerga financiera, profundizar los mercados de capital, es decir,
hacer que las bolsas, los mercados de bonos, los instrumentos fiduciarios y los fondos fiduciarios que se desarrollan en el país sean más líquidos, tengan más inversores, tengan más participantes, etcétera, como para aumentar la disposición de financiamiento para la economía china, lo cual reduce su dependencia del financiamiento externo vía el ingreso de capitales financieros o productivos, bueno, crea como en cualquier sistema económico la disposición de más financiamiento para el desarrollo de la inversión, el consumo, etc. Y además, el propósito de esta reforma es fortalecer los bancos de inversión, que son los bancos oficiales con los cuales China ofrece préstamos oficiales a empresas y gobiernos en todo el mundo, en su país y en el exterior. Y esto está también obviamente asociado con una facilitación de los negocios de las empresas chinas en el exterior, sea porque las empresas chinas van a tener más financiamiento para instalarse afuera, como va a haber, que ya está habiendo por otra parte, financiamiento para empresas que compren a China o que fabriquen productos utilizando insumos o materiales chinos, etc. Y parte finalmente de esta reforma es la expansión de los bancos comerciales chinos en el exterior, con el mismo propósito que la banca oficial. La reforma, y acá está, yo no me voy a poner a leer porque tampoco lo podría repetirla, pero la reforma comenzada en el 95 implicó la adecuación de los bancos preexistentes a una serie de categorías que son las usuales en el mercado financiero internacional capitalista. Se transformaron o crearon una serie de bancos de desarrollo para la industria, el agro, la construcción, el Banco de Desarrollo de China de tipo general, que está formado por fondos oficiales, además de que tienen sus propias operaciones y fuentes de rentabilidad bancaria, y están dirigidos específicamente en función de objetivos estratégicos, como cualquier banco de desarrollo de los países que tienen banco de desarrollo, no como la Argentina, que parece que ya es un país tan súper desarrollado que no necesita banco de desarrollo. Y también tienen un banco, un Exim Bank, siguiendo el modelo de Estados Unidos, que además se llama igual que el de Estados Unidos, cosa que la Argentina, por supuesto, tampoco necesita, por eso no tiene, que está destinado al financiamiento del comercio exterior, específicamente tanto de los exportadores chinos como de los que importan productos chinos. Y los bancos comerciales, finalmente, que funcionan de acuerdo a la lógica comercial, a la lógica del mercado, y que siguen inclusive las normas, igual que los bancos de desarrollo también, pero siguen normas de solvencia, de estándares internacionales, que están la adscripción a los estándares internacionales está determinada para que se les permita a esos bancos abrir sucursales en el exterior, si no estos bancos tienen dificultades. Y los bancos comerciales tienen un programa de expansión interna e internacional que está vinculada con esta estrategia de expansión económica china de orden general. Ahora bien, acá los bancos comerciales ya adscribieron a los principios del Banco de Basilea, siguen las normas del Banco de Pagos Internacionales para la determinación de la solvencia, las normas de contabilidad, los principios regulatorios, etcétera.
para homologarlos en la competencia con los bancos internacionales, y son bancos que funcionan, que obtienen su rentabilidad a partir de operaciones bancarias estándar, recibiendo depósitos, dando créditos, etc. Ahora acá se abre una pregunta, que está digamos, los directorios de estos bancos los eligen los accionistas, pero el accionista es el gobierno, y como dicen, yo hice como está en el artículo, ni siquiera es una investigación científica, sino un repaso periodístico, digamos, porque tampoco, digamos, no es en descarga mía, pero no hay información disponible tan fácilmente de China. Para eso hay que primero saber chino, estar en un instituto vinculado, etcétera, estar en toda una cadena de investigación, que no es mi caso. Yo me nutro de los que están en esas cadenas, como periodista especializado, difusor científico, si quieren. El tema es que estos bancos resulta que no se sabe si funcionan solamente con una lógica comercial o tienen una política de crédito orientada en función de las estrategias del gobierno chino, lo cual todo hace pensar que sí, por cómo es el régimen chino, por cómo se determina la política económica y por el hecho de que los estudios muestran que en los directorios de estos bancos hay personajes que han circulado o que circulan por los directorios de empresas nacionales chinos, por el Comité Central del Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Es decir, que son burócratas, más allá de sus especializaciones bancarias, y no es que es un burócrata, son cargos políticos. Como todos sabemos, los chinos tienen una política de formación de cuadros muy importantes en las mejores universidades de Estados Unidos, precisamente, y sus universidades también son de primer nivel y tienen su formación, y tienen su banco central formado hecho de un banco central independiente, con sus cuerpos técnicos, con sus oficinas reguladoras al estilo de un banco central occidental, si bien hay muchos tipos de bancos centrales y de sistemas bancarios, y a raíz de esta crisis han cambiado algunos sistemas, específicamente el europeo, el de la Unión Europea y el de Gran Bretaña, y muy poco el de Estados Unidos, a pesar de que hay una ley de re-regulación, pero el sistema, bueno, no cambió demasiado. Pero bueno, el Banco Central chino también tiene una función técnica de regulación, entonces hay todo como un sistema que muestra un tipo de funcionamiento técnico, pero todo permite sostener, digamos, y esto por las características de la actividad y de la sociedad y de la forma de gobierno chino es discutible, pero permite sostener o sospechar firmemente de que hay una orientación de carácter político estratégico detrás inclusive de la banca comercial. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros todo esto, más allá de la cuestión interesante de que, bueno, son los chinos, es importante, están acá y todo lo demás? Es que, como muestra el artículo, a partir principalmente de un estudio de investigadores norteamericanos, Kate Gallagher en primer lugar, un hombre que estuvo acá el año pasado, en los últimos 6 años o 5 años, si medimos hasta donde llega la contabilidad del artículo, que se llama New Banks in Town, que analiza la expansión del crédito chino, los créditos de bancos chinos a empresas y a gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, han tenido un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Y han superado en el 2011, que creo que es la última cifra, el monto de créditos otorgados por el Banco Mundial y por el BID en forma conjunta. Es decir, que son una presencia significativa. Teniendo en cuenta además que el banco, y acá está también la información y la cronología, China ingresó al BID con un aporte de capital y por lo tanto tiene una influencia
política ahí sobre la determinación de los créditos para Latinoamérica. Si bien puede ser una influencia reducida, pero está ahí China por lo menos observando. Y entonces, bueno, ha tenido, y del análisis de los créditos se muestra que efectivamente, como decíamos antes, estos créditos han ido principalmente hacia actividades extractivas y o a actividades que están vinculadas con la compra de productos chinos o financiamiento de importación de equipos para inversiones de infraestructura, ese tipo de cosas. Y los créditos chinos aparte tienen una serie de particularidades que si bien no son más baratos, pero no tienen condicionalidades del tipo políticas o de programas económicos, como lo pueden tenerlo los del FMI, y no tienen condicionalidades, y esto es una discusión, los chinos dicen que sí, que tienen condicionalidades, hay analistas que dicen que no, pero también que los chinos están consolidando esa parte, no tienen, aparentemente, tienen condicionalidades ecológicas más débiles, lo cual es muy importante considerando que una parte de estos créditos van hacia actividades de explotación de recursos naturales, en las cuales el problema del cuidado ecológico es fundamental, la minería, el petróleo, etc. La soja también podría decirse, ¿no es cierto? Podría decirse, no, hay que decirlo. También hay un tema de cuidado ambiental. ¿Me olvido de algo? Creo que no, creo que esto es lo básico, como les digo, la información detallada está en el artículo, no quise hacer los números, me parece que lo más importante es tener la idea global, que es lo que me interesa a mí. Después lo demás es ilustración para apoyar esta idea, pero bueno, está este tema. Bueno, sí, me faltaba algo, que es el desembarco de los bancos chinos en los mercados del mundo, que es no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. En Estados Unidos hay una negociación para abrir un banco, y en Brasil y en la Argentina, fue el primer paso, que fue la compra del Standard Bank por parte del ICBC, Industrial y Commercial Bank of China, que ahora lo verán por ahí reemplazando al Standard Bank, que es el banco más grande del mundo por la evaluación de activos, ¿no es cierto? Y no así por el volumen de créditos, pero es como el banco, como la empresa bancaria, y es no me acuerdo ahora, hace poco salió un ranking, es una de las empresas más grandes del mundo y uno de los bancos más grandes del mundo también, a partir tanto de su crecimiento como de alguna valorización del yuan también en los últimos años. Entonces esto hace que la presencia financiera china, a través de préstamos, a través de sus propias casas bancarias privadas, o digamos comerciales, o bancos de inversión de China, sea creciente y que se articula con toda esta vinculación, este tipo de vinculación económica, que, como digo, creo que plantea la necesidad de un debate. Hay otro fenómeno para los que les interesa la cuestión china, que lo menciono nomás porque ayer salieron algunas informaciones sobre eso, que es la situación del propio sistema bancario chino en China, ¿no es cierto? Porque bancario y financiero en general, porque hay la hubo hace 4 o 5 años con la crisis, el sistema bancario funcionó como instrumento del gobierno chino para contrarrestar la crisis, aumentando la liquidez, y esta liquidez aumentó hasta niveles gigantescos. Si se considera, hoy salía creo que en el Wall Street Journal o el Financial Times, uno de esos reproducidos por los diarios de acá,
que el crédito en los últimos años pasó del 130% del PBI a casi el 200% del PBI, considerando el crédito bancario y no bancario, y que ante la situación de inflación muy relativa, por cierto, pero de inflación, de burbuja especulativa que puede estar habiendo en el mercado inmobiliario bursátil chino, el Banco Central aumentó las tasas de interés para los créditos interbancarios, provocó un aumento de la tasa de interés en las últimas semanas, y esto provocó problemas de liquidez en un contexto de una cadena de pagos muy agrandada y muy expandida y muy apalancada, y esto puede traer problemas para los sistemas financieros, tanto bancarios como no bancarios, los mercados, que de hecho la bolsa china de Shanghái tuvo una caída muy grande en los últimos días, como para otro tema que yo no toco acá y que está mencionado en artículos, que es un mercado paralelo de crédito chino informal que es gigantesco, basado en la confianza entre operadores nomás, y que es una fuente de financiamiento importante, y que también es un mercado que puede financiar burbujas, colapsar, etcétera, porque en la medida en que está basado en la confianza nada más y sin respaldo, sin seguros de depositantes ni sistemas de rescate de entidades y todo como tiene un sistema financiero bancario formal, siempre es una ayuda y una espada de Damocles cuando se produce una crisis, una reversión de expectativas, crisis de liquidez, etcétera. Quiere decir que todo este tema del sistema, de la expansión del sistema bancario chino, tiene este otro costado, que es también para algunos analistas un problema. Digo, para esto hay que pensar que el problema que tenían de solvencia y de incobrabilidad muy grande después del 2009 lo solucionaron en poco tiempo, pero que es un problema que a nosotros también nos interesa, porque algún problema financiero en China puede contribuir también a afectar la economía internacional, ¿no es cierto? De lo cual ya hay síntomas en el mercado de commodities, que hay caídas en los mercados de commodities. Bueno, si uno se pone a hacer economía ficción, que es de lo cual vive mucha gente, pueden ser así: caen los bancos, cae la bolsa, cae la actividad, caen los precios de las commodities, cae inclusive la parte especulativa que hay en los precios de las commodities, y el año que viene no le vendemos soja a nadie, ¿no es cierto? Alguna cosa así. Entonces, bueno, ahí uno puede dibujar, y creo que sería correcto ponerlo en el arco de las expectativas, un escenario con probabilidades de riesgo inclusive para las economías latinoamericanas, a partir de los elementos de debilidad que puede tener el sistema financiero chino. Bueno, eso es todo. Pasamos a los... Muchas gracias. Gracias, Julio. Ahora invitamos a Ariel a sus 20 minutos de comentarios. Bueno, primero, muchas gracias al director de la revista Realidad Económica por la invitación. No voy a agradecer al IADE porque soy miembro de la institución, así que sí al director de la revista. En primer lugar, bueno, es un gran orgullo y placer para mí estar comentando el artículo de Julio Cebares, también con Néstor Restivo. Néstor es el director del portal y la revista que trabaja los temas de China con mayor rigurosidad. Para mí es una fuente de información para quienes por lo menos investigamos sobre las relaciones entre China y América Latina. Es una de las mejores fuentes de información. Por otro lado, con respecto, hay algo muy interesante que decía Julio recién sobre estar en el inventario. Julio no solo ha publicado este artículo en Realidad Económica, sino otros muchos muy importantes, como por ejemplo uno en donde trabaja sobre el impacto, la aparición de nuevos derivados financieros para productos agropecuarios, ¿no?
y además sobre el tema del litio. Son temas que, como dice él, la relación con China, el litio, los derivados financieros son como la lluvia, están ahí y están llamados a quedarse. Ahora, lo que me interesa del estilo periodístico que yo reivindico de Julio Sevares es que siempre la preocupación es cuál va a ser el impacto de este tema que está para quedarse en materia de política económica. ¿Cuál va a ser el impacto de esto en términos de calidad de vida de la población? ¿Cuál es el debate que tenemos que darnos en materia de política económica sobre esto? ¿Cuál va a ser el impacto para los sectores populares? O sea, que es un poco lo que nos interesa en el IADE. Cuando hablamos de desarrollo, lo que tratamos de pensar es sobre cada tema de política económica, sobre cada tema social, pensar en qué se puede hacer para el empoderamiento de los sectores subalternos, es decir, qué se puede hacer para romper con la subalternidad. Entonces, el análisis que yo por lo menos voy a hacer, comentando el artículo de Julio, es desde esta óptica, desde ahí hablo, desde este interés hablo, y esto es lo que siempre a mí me inspira leer a Julio Sevares. Entonces, por eso le agradezco a Juan Carlos en serio la invitación para comentarlo a Julio. Así que bueno, me intimida un poco tener a alguien así que admiro tanto. Vos sabés lo que le pasa a la gente, que uno escribe impunemente y después se encuentra que dice, leí tu artículo, decís, Bueno, a mí siempre me hace reflexionar, los artículos de Julio Sevares siempre me hacen reflexionar sobre eso. ¿Qué hacemos con la subalternidad y qué hacemos en materia de debate político? Entonces, este tema que está para quedarse, que es el tema del rol de China, me provoca esto, el artículo de Julio. Como decía antes, lo que yo voy a hacer es enmarcar el artículo en otros que ha escrito Julio sobre la relación con China, él en un artículo de Nueva Sociedad que está citado y que está en internet disponible, que también hay uno muy parecido, muy bueno en la revista Periferias de la FISIP. Él analiza la relación con China de una manera integral, analiza el patrón comercial, analiza contenidos tecnológicos de exportaciones e importaciones, analiza la relación con América Latina, analiza el ingreso de la inversión extranjera directa. Así que yo vengo trabajando los mismos temas, voy a tratar de dar algunos datos complementarios, ya tratándome de pisar lo menos posible con Julio. Hay algo que a mí me gustaría hacer, que es historizar un poquito. En China vienen aconteciendo importantes transformaciones sociales y políticas desde el 78, para quienes les interesa el tema y tal vez quieren profundizar algunas cosas más. En el 78, cuando toma las riendas del poder del Partido Comunista Chino Deng Xiaoping, ¿sí? Sería el sucesor con políticas diferentes de Mao Zedong, que fallece en el año 76, hay una preocupación por la relación hegemónica que tiene Estados Unidos con el resto del mundo y por tratar de compensar un poco esa situación. China reconvierte su sector industrial hacia 1980. Lo que hace China es creando zonas económicas exclusivas en distintas provincias del este, es abrir y abrazar la inversión extranjera directa mediante joint ventures, o sea, es decir, se le permite a China, se permite en China el ingreso de las empresas transnacionales más importantes del mundo, que veían la conveniencia de deslocalizar algunas actividades económicas con bajo contenido de valor agregado. Estas empresas veían la conveniencia de aprovechar los salarios bajos que se pagaban en China, con una oferta de mano de obra muy importante proveniente del oeste. Pero el gobierno de China pone importantes cláusulas a la transferencia tecnológica, es decir, estos joint ventures entre el Estado y estas grandes empresas implicaban la transferencia tecnológica hacia la propia China. Desde el año 2000 en adelante, más o menos, por poner alguna fecha, desde el siglo XXI en adelante, China logró reconvertir con éxito su sector manufacturero. Ya no es un productor de manufacturas con bajo contenido tecnológico, sino que es uno de los productores
de productos con mayor contenido tecnológico. China, más o menos para el 2010-2011, desde ese momento, es el principal acreedor de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Entonces ese es un dato muy relevante cuando hablamos de lo que es la discusión sobre la hegemonía a nivel mundial. China pasa a ser el principal productor de manufacturas del mundo, la segunda economía del mundo, y como bien decía Julio, este crecimiento económico tan importante implica para China una importante necesidad de recursos que vienen de actividades primario extractivas. Esto es energía, minerales y alimentos. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Primero, digamos, estos recursos son importantes para la propia actividad industrial, pero por otro lado, también hay un importante, esto es justo decirlo, hay un importante crecimiento del ingreso promedio en China y por ende mayor consumo de productos energéticos, productos alimenticios, etcétera. Hacia el año 2008, entonces, creo que es el 2008, China publica el Libro Blanco de las Relaciones de China para América Latina. En el Libro Blanco de las Relaciones de China para América Latina, el gobierno chino expresa cuáles son sus perspectivas sobre nuestra región. Y en este Libro Blanco, que es un documento oficial del Partido Comunista Chino, del gobierno chino, perdón, se expresa que la región, nuestro continente, y China, o China popular, son dos economías complementarias y se debe incrementar la relación en base a las complementariedades. Un enfoque que los economistas llamamos de ventajas comparativas tradicionales, que me parece que entra en contradicción con las propias ideas que se barajan en la región sobre cómo integrarnos comercialmente con el resto del mundo. El documento expresa en un desliza en una de las secciones hasta la posibilidad de perdonar deuda externa a cambio de recursos naturales e incluso bregar en lo que serían los organismos internacionales la condonación de deuda externa a los países de la región, pero a cambio de cosas que generen mutuo beneficio, dando a entender el interés por los recursos naturales. No es lo principal, pero es por lo menos la lectura que hago del Libro Blanco, que es un documento diplomático que expresa los buenos deseos de intercambio cultural y todo lo que tiene un documento diplomático. Entonces, también se verifica un crecimiento muy importante de la compra de armas o la producción de armas en China. Hay un artículo muy interesante que les recomiendo de Luciano Bolinaga sobre las BRICS, que él ha trabajado eso, en donde hasta están cuantificados la cantidad de portaaviones. Es muy interesante discutir, si hablamos de China y su posicionamiento en cuanto a la discusión sobre el debate sobre el mundo bipolar, unipolar o lo que fuera. Es muy importante tener en cuenta cuál es la posición geopolítica y económica de China actualmente. En cuanto a las relaciones con América Latina, luego de que se expresa en el Libro Blanco estas intenciones, hacia el 2009-2010 comienza un importante desembarco, un importante crecimiento de la inversión extranjera directa, que como decía Julio, se orienta más que nada a las actividades primario extractivas y en segundo lugar actividades de servicios que potencian estas actividades primario extractivas, servicios financieros y además transporte, logística, otras actividades que potencian las actividades primario extractivas, como decía antes. Entonces, esta reforma financiera que analiza Julio en el artículo está enmarcada en este panorama global, por lo menos yo la enmarco en este panorama global. La reforma, que es del año 95, como él bien dice, lo que hace la reforma financiera es cumplimentar una serie de condicionamientos internacionales, adecuarse a las normas de Basilea, pero al mismo tiempo
mantener, en esta aparente liberalización de la banca, mantener un férreo control y direccionamiento estatal sobre cuáles son las políticas. Sobre la inversión extranjera directa o sobre las grandes empresas chinas, que si uno ve los rankings de las revistas Fortune y demás, ha habido un importante incremento de la cantidad de empresas chinas en esos rankings, digamos, ¿no? No solamente en el sector financiero, sino también en el sector de los hidrocarburos y estas actividades. Digo, ¿quién no conoce Sinopec, que está en Argentina, que tiene 1.500 pozos en operación? ¿O quién no conoce NOC, la China National Offshore Oil Company? Cualquier especialista en temas de hidrocarburos les va a decir que son dos de las empresas más grandes del mundo. Sinopec, si no me equivoco, es la quinta empresa más importante del sector hidrocarburífero mundial. Entonces, la reforma financiera implica, bueno, la adecuación de una serie de estándares a estándares de Basilea. Sucede lo mismo con respecto a las reformas internas, políticas y económicas. China tiene que ser admitida nuevamente, se reintegra al Fondo Monetario, si no me equivoco, en 1980 y a la Organización Mundial de Comercio en 2001, si no me equivoco. Entonces, China cumplimenta hacia afuera una serie de estándares que podrían decirse más liberales, pero sin embargo se mantiene un importante direccionamiento. Se mantiene como política la planificación económica, lo cual es sumamente relevante, ¿no? Se siguen editando los planes quinquenales, etcétera. En la planificación económica china, entonces, pesa de una manera sumamente relevante su relación con América Latina. Desde 1990, es decir, desde la última década del siglo XX, lo que se puede verificar es un leve incremento de la relación comercial, tanto en exportaciones como en importaciones, para finalmente profundizarse esto desde el inicio de este siglo, en donde, como decía Julio, para países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay incluso, la relación con China es sumamente relevante. Es para algunos países el primer destino de exportaciones, para otros el segundo, tercero, y el principal origen, para algunos países el primero, segundo, tercero, ronda para casi todos los países de la región, del cono sur, está entre los primeros 5 destinos y orígenes de exportaciones e importaciones respectivamente. Y lo que se profundiza es un importante incremento de exportaciones con bajo contenido de valor agregado a China, por lo menos para Argentina, y un incremento de importaciones con alto contenido de valor agregado. Entonces lo que me pregunto, o sea, lo que me inspira en las lecturas de distintos datos y distintos artículos, fundamentalmente el anterior de Julio Cebares en Nueva Sociedad, es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto a el debate sobre este tema que es como la lluvia, como dice Julio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en términos de política económica si nuestras intenciones son el empoderamiento de los sectores subalternos? Es decir, la demanda de China de soja, de minerales, está, pero ¿cómo tenemos que reaccionar políticamente? Es la cuestión. ¿Tenemos que seguir expandiendo la frontera sojera? Ok, esto nos da divisas para transferir a la industria, para generar empleo. Lo estamos haciendo. ¿Qué tipo de tratados políticos firmamos con la República Popular de China? Simplemente yo lo que quiero... quería comentar un poco las inversiones chinas en la Argentina también, además del desembarco que ahora se hizo como público del ICBC, la compra del Standard Bank, en realidad fue hace unos años. Ahora lo que se hizo fueron cambiar las marquesinas. Las empresas más importantes de la República Popular de China en la Argentina son NOC, como deben saber, la China National Offshore Oil Company, que tiene el 40% de Pan American Energy,
como deben saber, Pan American Energy explota Cerro Dragón, el principal yacimiento hidrocarburífero de la Argentina. Por otro lado, otra de las empresas que ha desembarcado en la Argentina es Sinopec, que ha comprado Occidenta de la Argentina, con unos 1.500 pozos en operación en 3 provincias diferentes. Entonces, me parece sumamente relevante plantearnos cuál va a ser nuestra relación con China como país latinoamericano de manera integral, es decir, discutirlo en conjunto con la política hidrocarburífera que se ha vuelto a discutir en la Argentina, por suerte, recientemente. Sobre todos estos temas, entonces, el rol que cumple la expansión del sistema bancario chino a nivel global es darle un mayor poder de negociación a las empresas chinas en América Latina o en cualquier región del mundo. Por otro lado, es sumamente relevante del artículo el posicionamiento del yuan como moneda global. Yo analizo estos temas a la luz de la teoría de la dependencia, también desde los autores estructuralistas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos hace pensar que un país es de centro y otro país es periférico? Entonces, cuando los autores estructuralistas en los 50 y en los 60 y los dependentistas como Rui Mauro Marini y Dos Santos analizaban las relaciones entre los países a la luz de una teoría que hablaba de países de centro y de periferia, los países centrales no solamente tenían poder, su poder hegemónico de los países centrales no se medía solamente con el poderío económico, sino también con el militar, con la implicancia, con la moneda, con lo militar, etcétera, con el poder de negociación político. Me parece una de las cosas que a mí me inspira la lectura de los artículos de Julio Cebares son: como países latinoamericanos tenemos que plantearnos una agenda de negociación, como siempre nos hemos planteado, con los organismos multilaterales de crédito, negociaciones de la región con los interlocutores y no negociaciones uno a uno de los países. Es decir, con el Mercosur siempre se planteaban, 4-1, ahora somos más por suerte, pero siempre cuando se funda el Mercosur, una de las cuestiones era, negociaciones 4-1 de la deuda externa. Con China también, me parece que cuando se firman tratados de colaboración científica y tecnológica, y cuando se firman tratados comerciales, cuando se firman tratados que tienen que ver cuando se firman tratados de libre inversión también, que es muy importante, se han incrementado mucho los tratados de libre comercio bilaterales de América Latina, de países de América Latina con China. Tenemos que reflexionar sobre la negociación con esta potencia como región, me parece. Así que eran esas reflexiones que quería traer a colación. Y un dato interesante que está en el artículo que no me gustaría dejar de mencionar, se lo estaba por soplar a Julio, pero no pude. Con respecto a la banca, son los préstamos a cambio sí, me parecía muy importante. ¿Quieres decirlo? No sé si quieres comentarlo. Bueno. En el artículo van a encontrar algo que es sumamente interesante, que de alguna manera me ayuda a sostener esto que estoy planteando, que es lo mismo que está planteando Julio Cebares sobre una hipótesis de reprimarización de la economía argentina a partir del incremento de las relaciones con China. Existen, con respecto al sector financiero, tratados de préstamos, ¿sí?, sin condicionamientos con respecto, como decía Julio, a la política económica y la política fiscal y monetaria que debe llevar adelante un país, pero la garantía son recursos naturales. Con el caso de Venezuela, los hidrocarburos. Es decir, el condicionamiento se paga con determinada cantidad de barriles diarios. Me parece muy importante traer esto como espejo para la Argentina, porque nosotros tenemos una ley sobre compra de tierras en la Argentina
que es lo que ha impedido que un proyecto que ya se iba a llevar adelante entre la provincia de Heilongjiang, que era un pacto bilateral entre la empresa, el Beidaijuan Heilongjiang State Farm, algo así, el Beidaijuan Group, conocido como el Beidaijuan Group, había firmado un tratado con la provincia de Río Negro para la compra, la concesión de 320.000 hectáreas para la siembra y cosecha de soja en el alto, bajo y medio valle de Río Negro, y el uso exclusivo de una sección del puerto que tenía que remodelar el gobierno chino. Me parece muy importante traer esto a colación porque ahora la ley impide este proyecto, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires ha firmado con la provincia de Fujian, creo que Fujian, ¿no? Ha firmado un tratado de intercambio tecnológico para potenciar el riego en la provincia de Buenos Aires, a cambio de que el gobierno chino tiene prioridad para decidir, o la provincia de Fujian en realidad, para decidir el destino del uso de las tierras, y tiene prioridad de la compra de los productos que allí se siembren y cosechen, soja. Entonces, me parece muy importante analizar el sector financiero desde este tipo de condicionalidades. Préstamos que se orientan a la infraestructura, pero ponen como condicionamiento la compra de material. El préstamo canalizado por medio del BICE, si no me equivoco, para el Belgrano Cargas, implica esto: la obligatoriedad de que la compra del material rodante tiene que ser a la República Popular de China, a empresas de la República Popular de China. Entonces, cuando discutimos, por suerte, en la Argentina en los últimos años se ha reabierto la discusión sobre la soberanía, sobre la distribución del ingreso, el empoderamiento de los sectores subalternos. Cuando damos esta discusión, es importante analizar la relación con China a la luz de estos mismos postulados. Eso es simplemente lo que quería traer como reflexión. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Le pedíamos entonces a Néstor. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias a Aliade y a Realidad Económica por la invitación. Es un gusto estar con Juan Carlos, a quien conozco, con Martín también, y con Julio compartimos una importante redacción durante más de 20 años, así que me encanta comentar un trabajo de él. Voy a ser breve porque, como siempre ocurre cuando a uno le toca al final, varias de las cosas ya se dijeron. Yo quería dividir esta pequeña presentación mía en dos partes: una, comentar estrictamente el trabajo de Julio, y otra, algunas reflexiones sobre esto que se habló tanto Julio como Martín del perfil de la relación bilateral. Pero como digo, varias de las cosas, sobre todo las del artículo, ya las enumeró Julio. Igual me parece bien interesante el artículo y sobre todo muy original, porque de China uno lee muchas cosas de la economía de ese país, pero del sector bancario y financiero la verdad que se lee poco, y es un buen raconto el que me parece que hizo Julio aquí. Pero como digo, la mayoría de las características del sistema financiero chino a partir de la reforma de mediados de los 90 ya las mencionó Julio. Quizá algunas cositas que le quedaron afuera, tampoco era su intención contar todo, para que si lo leen el trabajo, son algunos rasgos menores, pero que faltarían citar para completar el cuadro. Uno es el bajo porcentaje de créditos problemáticos en China, comparado con muchos otros países. El grado de concentración bancaria, que es un rasgo que atraviesa toda la economía mundial. Por ejemplo, los 5 principales bancos chinos, que por otra parte forman parte de la élite bancaria mundial, absorben casi 2/3 de los depósitos que hay en China. El tema también de la tasa de ahorro, que es muy alta en casi todas las sociedades asiáticas, es un rasgo muy diferente a los que tiene Occidente en términos de capacidad de ahorro, y eso también ha formado parte de la reforma financiera en el caso chino. Y un dato que él señala también, el grado de bancarización a través del crédito respecto del PBI.
Julio comentaba ahora que las cifras recientes todavía superan esto que él plantea en el artículo, pero son tasas de crédito respecto del tamaño de la economía al mismo patrón que los países desarrollados, ¿no? El resto del artículo creo que ya fue comentado. Me gustaría entonces concentrarme más en la relación bilateral y sobre todo en la relación con Argentina. Como bien decía Julio también, el crédito a América Latina desde China creció notablemente, era de solamente $1.000 millones en el 2007 y ya para el 2010 rozó casi los 40.000 millones, 37.000, 38.000 millones de dólares, como se dijo, más que lo que había aportado ese año el BID y el Banco Mundial en forma conjunta. De manera que China se convierte entonces en un jugador muy importante en términos de financiar el desarrollo, aún con las características que marca Martín, ¿no? y Julio también, de poca condicionalidad fondo monetarista, digamos, no son créditos a cambio de determinado diseño de políticas económicas, pero sí a cambio de lo que le interesa a China, que ciertamente son lo básico a las materias primas de la región. Lo mismo y en forma más aguda, quizás porque las instituciones son más débiles ahí, pasa con África, que es el otro gran espacio geográfico al cual le ha echado la mirada China en función de sus necesidades de desarrollo. Y lo otro que decía Julio, quizá él como duda, pero yo lo puedo certificar, es que cuando los bancos chinos se instalan aquí, y el caso más reciente del ICBC es una muestra, yo he hablado con algunos directivos de ellos, específicamente vienen para este tema. Es decir, el ICBC hereda toda la estructura bancaria del Standard Bank, es una experiencia totalmente nueva para este banco, que es el más grande del mundo. Ellos tienen sucursales en Brasil, las tienen en Perú, tienen en Europa, pero en ningún país habían elegido un banco de ventanilla, un banco minorista como el Standard Bank, que tiene creo 100 y pico de sucursales en el país y, si no me equivoco, más de 1 millón de clientes. Es una experiencia totalmente nueva para el ICBC. Habla también de la importancia que le dan ellos al mercado argentino y claramente ellos señalan que van a continuar la línea del Standard Bank de financiar clientes particulares, corporaciones, segmento pymes, comercio exterior, que es una tradición que ya venía del Standard Bank y antes del Bank Boston, pero van a tener un escritorio específico para las empresas chinas que ya están en el país, que señalaba Martín, y algunas más, ¿no? Las petroleras, las mineras, las energéticas. Ay, perdón. El actor igual, Martín Ariel. Igual es mi segundo nombre. Ariel, pero aparte lo dije ya varias veces. Es que es mi segundo nombre. Es Ariel Martín, capaz que fue por eso. Está bien, no es que no me... Así que la verdad que ellos vienen con esa intención de tener una ventanilla especial para las empresas chinas que se han instalado en nuestro país. Julio termina el artículo hablando de este tema en el que quiero entrar más directamente, y que lo señalaba Ariel también, que es el tema de la primarización, es decir, el perfil que está señalado en el libro blanco de China hacia América Latina, obviamente no tiene la responsabilidad ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni Venezuela de que pase esta situación, sino que es la necesidad que tiene China de hacerlo. Y ese peso es inevitable, es como esta lluvia que se mencionaba como metáfora de que está ahí y hay que ver qué se hace, pero la lluvia va a estar ahí y va a durar mucho tiempo. Los riesgos que plantea entonces Julio son los de primarización, el hecho de que el tipo de inversión que plantea China profundiza este patrón de especialidad para nuestras regiones, el formato que tiene el desembarco de los bancos chinos en América Latina también profundizaría ese patrón. Habría un desplazamiento de la posibilidad de generar más industria nacional y más empleo nacional en la medida que las importaciones de China son prácticamente la totalidad manufacturas. Y finalmente se plantea, bueno, qué tipo de respuesta se puede hacer desde el punto de vista de la política productiva, del perfil de exportaciones nacionales y de una coordinación regional, que es un poco también lo que planteaba Ariel al final. Esto muy rápidamente lo que plantea el artículo. Yo, para hablar de la relación bilateral y birregional, quería partir de 3 datos duros, económicos, estadísticos, que me parecen que hay que tener en cuenta. A fines del año pasado hubo un estudio de economistas españoles que planteaban, siempre los estudios prospectivos hay que tomarlos con pinza, pero bueno, ellos analizaban qué iba a ocurrir en la década corriente, es decir, 2012, esto fue el año pasado, hasta el 2021, y en todos estos 10 años
2/3 del crecimiento mundial, 2/3, 66-65% del crecimiento mundial lo va a generar Asia-Pacífico, particularmente China, India también, pero dentro de ese 2/3 China es el país relevante. Luego seguía Norteamérica, 8,5-9%. Después seguía América Latina, no tan lejos de Norteamérica, 6-6,5%. Después venía Europa. Entonces, un primer dato, Asia-Pacífico, y en esto hay coincidencia general, no es que va a ser, ya es el actor relevante en términos de acumulación de capital y de generación de riqueza. El segundo dato es de la CEPAL. La CEPAL decía hasta hace 4 o 5 años que el comercio sur-sur, es decir, el comercio, los flujos comerciales que transitan en el hemisferio sur, iba a pasar a ser dominante de aquí a 15, 20 años, 2030 aproximadamente. El año pasado lo corrigió y dijo que va a ser ya el año que viene. O sea, en el 2014, si se mantienen estas tendencias, por primera vez prácticamente en la historia, el flujo de comercio mundial ya no va a ser más norte-norte, ¿sí? Europa, Estados Unidos, Japón, lo que viene ocurriendo desde la emergencia del capitalismo y aún antes en las economías mercantiles también el hemisferio norte tenía más peso que el hemisferio sur. Por primera vez va a ser sur-sur. Es un cambio geoeconómico de mucha envergadura. Y el tercer dato es un estudio que hicieron el Banco Interamericano de Desarrollo y su gemelo asiático, el Banco Asiático de Desarrollo, en el cual ellos dicen que, bueno, efectivamente América Latina tiene un patrón de relación con Asia y particularmente con China, donde se destacan, en el caso argentino, la soja, en el caso de Brasil, soja y mineral de hierro, el cobre en el caso de Chile, minerales también en el caso de Perú, petróleo en Venezuela, etcétera. Y que la demanda de China y de India va a continuar en esta escala, esa curva de demanda, va a tener recién un punto de inflexión, según el producto que veamos, en la década del 30 de este siglo, década del 40, o sea que tenemos por lo menos 20, 30 años, según el BID y según el Banco Asiático de Desarrollo, de que la demanda asiática de estos productos primarios va a continuar. Y recién a mitad de esa década del 2030, va a empezar a cambiar. Esto, a mi juicio, sin ser economista, lo que plantea es, por un lado, un cambio de fondo en lo que fue siempre un factor de crisis para nuestros países, que son los términos del intercambio. Si los productos primarios creo que tienen una perspectiva de precios altos por un tiempo largo. Posiblemente no tan altos, porque hay un componente especulativo, como decía Julio, hay riesgos que se pueden reventar en cualquier momento de lo que se ha convertido la economía casino, en la cual Julio también es un experto en eso. Pero la demanda es casi improbable que se detenga y por lo tanto los precios van a seguir siendo altos de esas materias primas. Y al contrario, los precios de las manufacturas, por razones de la revolución tecnológica, los avances, la productividad, etcétera, la verdad que están tendiendo a caer. Y esto le ha permitido a América Latina, por primera vez, yo creo en su historia, tener una ecuación de términos del intercambio, aún con este patrón de exportar más materia prima e importar productos industrializados, mucho más holgado. Si uno ve, no tengo los índices acá, pero los términos del intercambio desde el año 2000 para acá, en todos los países de América Latina, o en casi todos, no en todos, mejoró mucho, particularmente en Venezuela por la renta petrolera, pero en todos los países creció notablemente. Y este era un factor que a América Latina cada 10, 15 años le producía una crisis de balance de pagos que generaba en forma casi dogmática o casi mecánica una crisis. Y la verdad que no se está produciendo y no hay miras, por lo menos lo que plantean estos expertos, de que ello vaya a ocurrir. Entonces, para entrar un poco más en la polémica, si esto va a seguir siendo así, y todo indica que va a seguir siendo así, yo creo que el debate tiene que ser cómo Argentina aprovecha esa coyuntura y cómo le entra a esta cuestión. Por supuesto, la premisa de evitar la primarización es inevitable. Creo que Argentina, por los datos que he visto, está mejor que Brasil. Brasil sí ha reprimarizado sus exportaciones. En Argentina, en todo caso, capaz que Ariel tiene otras estadísticas, pero creo que en todo caso se ha mantenido. No ha bajado tanto el coeficiente de exportaciones industriales de la Argentina y de importaciones. En cambio, en Brasil sí. En Brasil se nota muy profundamente cómo el mineral de hierro y la soja prácticamente ocupan más del 93-94% de sus exportaciones. Y por otro lado, lo que sí me parece que en términos de primarización y de relación centro-periferia,
no es comparable la perspectiva, me parece a mí, que hay con China respecto de los antecedentes que tuvo nuestra región y Argentina en particular en coyunturas anteriores. Ciertamente la relación Argentina-Estados Unidos, centro-periferia, fue la más negativa en términos de que la verdad que Argentina no ganó nada con esa relación durante 50 años prácticamente. También uno puede pensar que tuvo rasgos negativos la vinculación que tuvo Argentina con Gran Bretaña entre 1860 y principios del siglo XX, pero era una relación de complementariedad que algunas cosas positivas yo creo que dejó a nuestro país. Y el caso de China me parece que no es comparable porque no se trata de una potencia a la par de lo que era Gran Bretaña en su momento y Estados Unidos en la etapa que le tocó ser el hegemón. En principio China es un país menos desarrollado que la Argentina, en términos, por ejemplo, de PBI per cápita es prácticamente la mitad que el nuestro, es un país que recién está empezando a desarrollarse, sin duda en forma muy acelerada, explosiva y sorprendente, pero todavía es un país que tiene dentro de su territorio zonas muy, muy retrasadas. Creo también que China, no me animo a caracterizarla porque no soy un sinólogo, pero siguiendo a expertos que uno respeta, inclusive gente aún desde el marxismo, como Giovanni Arrighi, como Samir Amin. El libro de Giovanni Arrighi es Adam Smith en Pekín, creo que fue la última obra que él publicó antes de morir, y Samir Amin luego también en otro trabajo, no definen estrictamente como un modelo capitalista a China, si bien sin duda ha tomado elementos del capitalismo, lo ven todavía como un híbrido en el cual mezclan el capitalismo, desde luego, el socialismo de Estado, pero también toda la trayectoria filosófica, cultural del confucianismo que viene China y que tiene otro patrón de cosmovisión del mundo, de lo que es un sujeto colectivo, de lo que es la responsabilidad de cada quien en la sociedad, de los sistemas de poder, etc. Un autor argentino que no era especialista en China, pero escribió, y justo hizo su libro antes de morir, con lo cual me parece que no hay que escribir mucho sobre China. Me refiero a Julio Bodio. Julio Bodio escribió un muy buen libro sobre China, y también después falleció, pobre, y también sigue la línea de Amin y Arrighi en términos de ver China como un híbrido en plena experimentación. Entonces, la relación que puede tener América Latina o Argentina con China no necesariamente, y espero que no ocurra, debe seguir el patrón que se siguió con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Con lo cual el tema de centro y periferia yo creo que está también en discusión en lo que es hoy el siglo XXI. Y finalmente China es un socio importante para la Argentina en términos políticos, como de ninguna manera lo fue, al contrario, Estados Unidos o Gran Bretaña, en términos de lo que pueden hacer juntos en el G20, en el FMI, en la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas, etcétera. O sea, a mí me parece que la relación que se está dando, con todos los riesgos que esto tiene, de lo que se trata es de aprovecharla. El tema es, bueno, es cómo aprovecharla. Una visión regional, sí, uno estaría de acuerdo, pero si pensamos que los intereses nacionales existen todavía, y yo creo que sí existen, y tal luego existen en China y por eso hay que ir con cuidado, también existe la región. Lamentablemente el Mercosur, la UNASUR, los modelos de integración de nuestra región, donde yo creo que la política exterior tendría que ser la prioridad esa, y segundo, lo de Asia-Pacífico, pero no tercero, segundo, también ahí se notan los pesos de los intereses nacionales, ni que hablar la relación con Brasil. Por lo tanto, una estrategia regional uno la quisiera, pero también es difícil a veces de consensuar estrategias regionales donde todos cedan capacidad de presión de sus actores nacionales. En ese sentido, Brasil es un componente difícil. Y China, desde luego, porque China más bien que tiene sus intereses nacionales. Entonces, uno quisiera una coordinación regional frente a un monstruo como es China, aunque sea por una cuestión de espaldas, pero también eso es difícil de consensuar. Me parece en definitiva que es una relación con mucho potencial de riesgo, pero también con mucho potencial de oportunidad. Y sobre todo es inevitable. Es decir, los datos que yo les cuento, que yo creo que son fiables, hablan de un Asia-Pacífico y de una China que va a estar, nos guste o no nos guste. El libro blanco que se mencionó, China lo hizo porque ellos lo necesitan, y es una estrategia omnipresente hacia América Latina y hacia China y hacia África también, ¿no? Pero en el caso de América Latina, de entrar por todos lados, por el comercio, por la cultura, por la política, por los recursos naturales, por los recursos primarios. Y Argentina se acomodó, como el resto de la región, a esa situación, pero el interés vino de China y va a seguir viniendo por un tema de peso económico.
Entonces, lo mejor que podemos hacer, me parece, en ese sentido, es debatir, como me parece que se comparte en esta mesa, poner en debate esta situación y sacar la mayor ventaja posible, que las políticas públicas, las estrategias de Estado, academia, sector privado, trabajen en consonancia, ojalá en términos regionales, abono esa idea, pero me parece que ahí todavía le falta al Mercosur una capacidad de coordinación y de humildad mucho mayor. Yo creo que también al interior del Mercosur y del UNASUR priman todavía intereses nacionales. Y entonces, si todavía eso cuesta, con China nos va a costar todavía un poco más. Pero me parece eso. Básicamente yo digo que es un escenario abierto donde las posibilidades de que no se repitan modelos de centro-periferia, no se repitan necesariamente esquemas de primarización, y donde Argentina pueda sacar ventajas también, es una posibilidad que hay que considerar. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, a Julio por haber escrito el artículo y a Ariel y a Néstor por haberlo comentado y agregado de una importante cosecha intelectual. Como les habíamos anticipado al principio, por cuestiones docentes o familiares, algunos de los panelistas no van a poder quedarse todo el debate, pero los invitamos al intercambio, a menos que Julio... Yo quiero decir algo, y sí, porque... Nos tiene que contestar. Claro, ahora van a ver. Bueno, títulos, como decimos los periodistas de prensa. Lo que dice Néstor es así, esto dio un panorama con las cifras realmente impresionante, pero yo pensaba, es lo mismo que pasaba con Gran Bretaña en el siglo XIX, fueron cuánto, desde los años 90 hasta que fin de la Segunda Guerra, pasaron casi 60 años, ¿no es cierto?, 40 y pico, 50 y pico de años, de hegemonía británica, a la cual ya después se superponía la estadounidense, que ya lleva también plenamente más de 50 años, ¿no es cierto?, o 60, más de 60 años. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos 30 años de seguridad de los recursos naturales, ¿no es cierto?, 20 años, ¿qué son 20 años? 20 años, los últimos 20 años empezaron en 1993, es decir, para nosotros, gente de mi edad, ayer no más, ¿no es cierto? Entonces, esto, parte del debate es esto, 20 años no son nada. En todo caso tenemos, porque acá, ¿de qué se trata el desarrollo? Utilizar la renta para subir, para seguir funcionando la sociedad con lo que hay ahora y dentro de 20, 50 años, 40 años, porque si no, ¿no es cierto? Es decir, es o la renta o la plusvalía, o ambas, siempre son las dos cosas, pero si tenemos una renta mejor, porque si fuéramos asiáticos, Corea del Sur o Taiwán, que no tienen renta, entonces es solo plusvalía, como los chinos también, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema. Y como la plusvalía en las condiciones sociales que estamos no pueden ser, porque ya hay sindicatos, industrias, sociedades complejas y todo eso, hay que ver cómo se aprovecha la renta, cómo se canaliza, y acá la discusión es si la vamos a canalizar en la especialización, como se dicen los economistas, yo soy economista, no quiero abjurar de la profesión, pero las ventajas comparativas reveladas o un sistema de ventajas comparativas dinámicas para ir transformando, siguiendo la experiencia asiática, porque si algo hay que aprender de China es cuando uno ve la composición de las exportaciones chinas, de la producción china, tuvo en los últimos 10, 15 años unas transformaciones infernales, ni qué decir las más bajas. Entonces, esa parte del debate. Pero también el otro tema es que me sigue interesando seguir separando
la cifra, la cosa puramente económica, precios relativos, ventajas comparativas, pensar en términos, como diría también un economista neo-schumpeteriano, la cuestión la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, la creación de las economías de sectores con economía de escala, tecnológica, sí, la industria, pero no obviamente la industria tradicional, no vamos a hacer la sustitución de importaciones de la metalmecánica, esta es otra cosa, o hay sectores de la metalmecánica, eso es, bueno, ahí están los expertos en eso que pueden decir, a ver en qué se puede invertir esta renta y cuáles son los instrumentos para hacerla, o si nos quedamos pasivamente siguiendo la política del libro blanco chino, a lo cual hay que señalar que el gobierno no ha respondido con ningún libro blanco argentino, ¿no es cierto? Lo cual ya es de extrema gravedad. Ni qué decir el Mercosur, pues, si vemos lo que hizo el Mercosur, Argentina y Brasil con los chinos, cuando vino Hu Jintao directamente, cada uno lo recibió por su lado, negoció por su lado, no hubo ninguna. Y digo, separar la cosa económica de la política estratégica, porque China, el asentamiento de China, otro día leí un artículo, no sé quién era, decía, no hay tanto lío con China, China es un principal socio, pero es todavía un socio que en el conjunto es menor, y de hecho el principal socio comercial de la Argentina, o el principal destino de las exportaciones, es la Unión Europea, después Estados Unidos, bueno, no me acuerdo ahora, o el Mercosur, perdón, y China es un socio importante, pero en el porcentaje, para la Argentina, para Brasil, para otros países, es un porcentaje reducido, es diferente a los países más especializados. Pero la cuestión es... Segundo destino de exportaciones de Argentina, ¿no? China es segundo destino, pero si lo haces por país, pero si lo haces la Unión Europea, la Unión Europea es el primero. O es o Brasil o después de Brasil, pero fíjate que es así. Pero es el segundo destino con un porcentaje. Brasil, ¿cuánto es ahora? ¿El 15, 20? Bueno. Sí, China, pero Brasil está ahí nomás, cerca. Sí. Pero hay además de, bueno, ponemos China, 15%, bueno, el 85% restante no es China, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y dentro de eso hay países desarrollados, entonces tenemos una cuestión ahí que no es échale la culpa a China de todo lo que pasa, no, y lo que va a pasar. Pero digo, separar la cuestión estrictamente económica de la estratégica, porque la penetración económica China y la ubicación geográfica china, los intereses estratégicos de China están concentrados en otro lado o principalmente en otro lado y no en Latinoamérica. Pero esto es ahora, pero ¿qué va a pasar dentro de X años cuando la importancia del aprovisionamiento de materias primas de América Latina se convierta en absolutamente estratégico para China y Estados Unidos esté declinando? Y bueno, uno puede imaginar escenarios donde esa relación política cambia, ¿no es cierto? Entonces es algo a lo cual, si bien ahora no es importante, a lo mejor dentro de un tiempo sí. Y acá viene bien el caso de Asia que mencionó Néstor, porque si uno ve Asia hace 20 años, China no importaba ni nada, y ahora China es para muchos países de una importancia estratégica fundamental, y China ya es un jugador importante en África estratégico, en disputa con otras potencias, porque tiene intereses muy pesados ahí, muy determinantes, y control muy grande sobre gobiernos muy débiles, instituciones muy débiles, etcétera. Y después otra cosa que creo que hay que separar, y acá termino, el aspecto de países que son muy dependientes de recursos primarios y con sociedades más primarias también, en sentido como Venezuela, por ahí Chile, inclusive Perú, de países que ya tienen una industria y sociedades adecuadas a instituciones, a esa industria. Acá saben una cosa que dicen los chinos siempre los chinos, no es que yo habla con tantos chinos, ni todos dicen lo mismo, pero bueno, Néstor seguramente tiene más ejemplos,
que me ha pasado con 2 o 3, que vienen y dicen, bueno, acá es muy difícil, porque acá vienen los sindicatos y después quieren imponer tales cosas, y uno le dice, y hay que trabajar, y no, que vienen con esto y con aquello. Y una de las razones por las cuales no han invertido los chinos en manufacturas, que hubo alguna inversión y se fueron, inclusive no desarrollaron, fue por una cuestión de la presión, no de la presión sindical, de las leyes laborales que hay que no se adaptan a las necesidades de la superexplotación estándar de una fábrica asiática. Ni acá y no sé qué pasa en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, el tema acá de la primarización o del estancamiento en la componente industrial, porque también si vemos efectivamente, como dice Néstor, acá hay un estancamiento en la composición industrial, salvo que si uno agarra y saca combustibles que cayeron, ya la cuestión sojera habría que ver en fino, pero tuvo un crecimiento en los últimos tiempos proporcional, sin combustibles, repito, porque la estadística está como muy influida por la caída de las exportaciones de combustible, pero acá tenemos algo que se puede deteriorar, y en ese sentido es la preocupación de Brasil, que no es que estamos hablando de que a lo mejor no desarrollamos la industria como por ahí podía haber pasado, sino que tenemos una industria con gente que trabaja y eso puede ser problemático, ¿no? Bueno. Néstor o Ariel, ¿algún minuto de agregado? Una simple aclaración por eso. Primero, una aclaración, ¿no? Cuando yo soy algo crítico o áspero sobre la relación con China, yo no critico al gobierno de la República Popular de China. Me parece que eso sí fue, espero que haya sido claro, sino que, digamos, alerto sobre una serie el libro blanco está bien escrito desde la óptica del gobierno de la República Popular de China. Una cuestión sobre la reprimarización y el deterioro de los términos de intercambio, de lo que hablaba Néstor, me parece muy importante señalar, digamos, que tendríamos que afinar sobre el debate sobre la reprimarización, de qué hablamos cuando hablamos de reprimarización, porque yo particularmente no lo mido con industria versus agro, digo, más que nada cuando los teóricos estructuralistas y los dependentistas hablaban sobre el deterioro de los términos de intercambio, digamos, la manufactura no se había complejizado todo lo que se ha complejizado, no existía la maquila en los años 60. Entonces, el crecimiento, yo no mido reprimarización con el reemplazo del agro por la industria, sino que mido la reprimarización por contenido de valor agregado. Entonces, en una economía como México, por ejemplo, puede crecer la exportación de netbooks a Estados Unidos, y yo le considero reprimarización porque se ensamblan las partes que vienen de otros lugares. Entonces, por ahí el tema no tenemos en las cuentas nacionales, me parece, un sistema que nos permita ser rigurosos con respecto para decir que se ha revertido el deterioro de los términos de intercambio y que es favorable para América Latina. A mí me parece muy discutible. Pero bueno, más que nada por la extranjerización de estas actividades y el flujo de la renta, como le preocupa a Julio, el flujo de plusvalor, tanto el flujo de plusvalor y el flujo de renta, habría que ver qué pasa con respecto a ello ante el alza además de los productos primarios. Sobre el tema de la desigualdad y el tema del desarrollo de China, digamos, una pequeña diferencia que tengo con lo que ha dicho Néstor, que me parece que está muy bien expuesto, pero me parece muy importante destacar que sí es cierto que el PBI per cápita de China es muy reducido. La población es grande, pero es uno de los países que más ha crecido el PBI per cápita en los últimos años, me parece importante señalarlo, pero cuando yo hablo de centro y periferia, como decía, me refiero siempre a lo económico, político, digamos, militar, el peso de la moneda, etcétera. Con respecto a nuestra posibilidad de negociación, las exportaciones de Argentina a China son aproximadamente un 12-13%, no tengo datos del 2012 ahora, pero a mano, pero sí tengo en la cabeza que en el año 1990 nuestras exportaciones a China eran del 2%,
y en el 2011 han pasado a ser el 11% aproximadamente, siendo el segundo siendo el segundo destino de exportaciones, oscila entre el segundo y tercer destino, pero en cambio nosotros para China somos el 0,4% de sus exportaciones y somos el destino número 38. Entonces, cuando hablamos de la desigualdad para negociar y cuando yo hablaba de la negociación regional, es muy importante señalar que cuando se le pusieron trabas a las importaciones de China, no me acuerdo si fue a fin de 2008 o 2009, se puede ver que la balanza comercial de Argentina colapsó porque China dejó de comprarle soja por un determinado momento a la Argentina. Entonces, por más que exista el restante 85% de nuestras exportaciones sean otros destinos, en cuanto a la generación de divisas, el peso de China es muy importante. Entonces hay un poder de negociación bilateral que es sumamente desigual. Entonces, a lo que yo apelaba con lo que es, desde ya que los intereses nacionales existen, pero lo que yo apelo con una agenda regional, digo, más que nada cuando en un contexto en el que la mayoría de los países de la región dicen estar preocupados por el empoderamiento de los sectores subalternos y hay una suerte de coincidencia en algunas cuestiones en los países de la región. Entonces me parece muy importante que en las agendas de la CELAC, del UNASUR, de la CCA, de la Confederación Sindical de las Américas, qué sé yo, esté el tema de la relación con China. Simplemente es eso, desde ya que los intereses nacionales van a seguir existiendo. Para mí el capitalismo no tiene rostro tampoco, ¿no? Además, digamos, yo no lo leo también en términos nacionales la cuestión, sino que lo leo, pero es la visión política que tengo, ¿no? En términos de firma versus clase trabajadora, pero bueno, son enfoques. Pero bueno, simplemente quería aclarar esas cuestiones. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención o continuar con el tema. Muy apasionante y muy ilustrativo la charla, realmente es una felicitación para todos. Realmente es instructivo para todos, porque es un tema que nos interpela a diario, sobre todo los que militamos en política, en actividad social, como chilenos. Es como el 20% de la población mundial viviendo en el 12% del territorio y una parte que es desértica, que la están recuperando, o sea, menos del 12%. Y las preguntas que se formulaban acá nos interpelan sobre todo a seguir debatiendo. Pero me parece, si acordamos en que la política es la concentración de la economía, el problema es que este dilema que tenemos en nuestra región, en esto de que se goza por separado, y eso nos puede favorecer, aunque ha ayudado al crecimiento de nuestras economías. Bueno, me parece que es un tema que se resuelve desde la política, lo subalterno en todo caso en la economía, en un ida y vuelta dialéctico, obviamente. Entonces, en estos debates es donde aflora nuevamente que ya está presente en el debate, en la idea, en el discurso, pero que dificulta la implementación, aquello de la patria grande Bolívar que tanto impulsó Chávez, la integración latinoamericana en un sentido de patria grande, complementaria, solidaria, humanista, en donde poder negociar efectivamente de forma solidaria, pero también atendiendo a las necesidades concretas de nuestra región, con efectivamente economía y potencias como la China, que también no es terrorista, no bombardea, no utiliza nada de eso. En todo caso lo hace con inteligencia, con perspectiva y con la masa habitacional que tiene. Entonces que el debate, como en todas las cosas, tiene que ver con lo político, lo ambiental, lo militar, lo económico, lo tecnológico, todo tiene que ver con la política. Pero el aporte de ustedes realmente
importante porque ayuda a efectivamente tener visión de lo que sucede ahí, cómo trabajar acá, ¿no? Ubicando, porque también hay voces de muchos economistas del establishment que hablan, bueno, mejor con Norteamérica, porque es otro imperialismo, y bueno, ahí no tenemos que ubicar el enemigo principal y el enemigo secundario. Pero bueno, gracias por la observación. Gracias también a Carlos Cholaquian, además de su actividad política, es directivo de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y para más abundamiento, a su izquierda está el presidente de la filial Buenos Aires de APIME, Néstor Calegari. ¿Alguna otra? Señor presidente, por favor. Igual sumarle al placer de haber organizado esta charla, y decir lo mismo pero con otras palabras. El otro día estuvimos escuchando precisamente un panel con el director del INPE y le puso a decir, mire, los países desarrollados, China, saben lo que van a hacer en 2030. Entonces, esto es lo que dijiste vos recién, no tenemos nuestro duro nada. Digamos que entonces cada vez con más fuerza surge este problema, porque para enfrentar esa decisión china, esa planificación china, que es lo que es más, una de las cosas que me sorprende, que es la cuestión de que quizá habilitó su supervivencia, ¿no? La primera vez que escuché a un economista, creo que la única vez que escuché a un economista chino, era un economista china, y que hablaba de cómo iban a hacer para el plan quinquenal, un plan sobre los huevos. Con la cantidad de los billones de huevos. Es impresionante todo. Los billones de huevos. Claro. Entonces, es una cosa interesante para nosotros en nuestro país que tenemos no tenemos tanto consenso interno. En América Latina que hay un consenso pero que tampoco es tan consensual, que hay digamos como que rupturas y aprendizaje y en un país o en una América Latina que ha tenido en donde recién reverdece esta cuestión de la planificación, porque en el fondo la respuesta es política, pero la respuesta es verse, digamos, hacer un poco el futuro, verse en América Latina y en Argentina hay todavía muy verde experiencia sobre la cuestión de la planificación. Nosotros hemos publicado algunos trabajos sobre planificación recientemente, ya no tan recientemente, pero hace un año y medio, una entrevista de Penny Hoffman. En fin, en un marco en que en la Argentina se empieza a hablar de eso, algunos sectores del Estado de Argentina han recobrado esa función, pero todavía la cosa es verde como para vernos cómo vamos a aprovechar esta renta, que, como ustedes dicen, como la lluvia, y en qué sentido, digamos, en qué sentido eso nos va a ayudar a ser un país un poco más desarrollado. Es también todo un debate. Bueno, hay algunos que dicen que digamos, esto de ser país desarrollado tampoco
No, ahí sí me permitís, esa es una de las grandes asimetrías de la negociación. O sea, China es un país con un sistema político determinado, estable, centralizado. Argentina, como los países de América Latina, tienen otro modelo, ni mejor ni peor, distinto, con alternancia de poder. Por lo tanto, esa es una gran asimetría en la negociación. Negociar con un país muchísimo más poderoso en términos económicos, pero que también en términos políticos tiene una continuidad y una planificación, que aparte la cumple, los planes quinquenales se cumplen casi todos. O se sobrecumple. O se sobrecumple. Así que esa es una asimetría en la negociación. Y lo otro interesante que planteaba el caballero es que abona esta discusión. ¿Por qué China se ve en el libro blanco y todo se posiciona frente a los recursos naturales? Bueno, por la ecuación que él planteaba de la población que tienen, la tierra fértil que tiene. China hace varios años ya que no extiende la frontera agrícola. Primero, bueno, no puede mucho, y segundo, pues decidió no hacerlo. Y al importar soja, ellos importan agua. En realidad lo que están importando cuando importan cereales, soja, importando agua. Es una estrategia que ellos tienen muy, muy definida, y con este lineamiento estratégico que le permite el sistema político que tienen. El tema es, insisto con otro, bueno, ¿y qué hacemos con nosotros con eso? Porque Argentina tiene un potencial agroalimentario también muy vasto, que tampoco se trata de desperdiciarlo. El episodio que planteaba Ariel es interesante porque es cierto que todo indica que fue una represalia china cerrarle las importaciones de soja con un argumento de que tenían solvente, no sé qué cosa, porque habían aplicado unas restricciones, no me acuerdo si eran las licencias no automáticas o la declaración jurada reforzada, digamos, pero la verdad que se solucionó pronto y Argentina pudo ahí tener una estrategia de que si no era China, podía exportarle a la India. Y Asia-Pacífico es todo esa región la que va a demandar alimentos. Lo que se trata es que el desafío argentino sea exportarle cuanto más elaborado mejor. Pero la verdad que tiene un beneficio natural argentino que tiene que aprovecharlo. Y si yo creo que es China, pero es un conjunto de otros países que andan dando vuelta alrededor de esa región, ¿no? Bien. ¿Alguna intervención? Hay algo que no estuve del tema, pero escuché hace poco de Villadi a una reflexión de Palma sobre el formidable desarrollo de Asia futuro, donde con cuadros muy claros y muy simples, algunos recordarán, él resumía que lo reducía a una cosa que aparentemente simple, como categoría de análisis socioeconómico, que era que las élites asiáticas invertían en el mismo país, mientras que acá los cuadros demostraban, un cuadro de 10, 20, 30, 40 años, y con más líneas, donde las élites latinoamericanas funden los capitales de América. Entonces, entrar en esta cuestión en este momento, en este contexto de este debate, a lo mejor es algo que parece muy extraño, pero daba como caso concreto de que una cosa que debía tomar mucha magnitud era la nacionalización de Hitler, con todo el efecto que podía tener dentro del capitalismo. Él lo reduce un poco el tema a esa cosa tan simple, demostrado con datos que son universales y se pueden encontrar en internet, donde el secreto en los últimos 10 o 15 años del crecimiento de Asia, más allá de los beneficios y de las desigualdades, todo eso se reducía porque las élites están disciplinadas para invertir dentro del país, mientras que la latinoamericana, de la Argentina, estaba en la fuga. Entonces, bueno, Y a las extranjeras las obligan a hacerlo, si no tienen esa conducta ética, son forzadas a hacerlo. Es decir, hay un pacto social, digamos, o cultural, donde se ha revertido, porque eso no se hizo de la noche a la mañana. Y acá me acuerdo una vez que cuando hablaban de estos temas, también con Jorge Johansen en el panel, una respuesta que me asombró un poco, cuando dijo, si hubiera 10 techín en la Argentina, estaba solucionado el problema, por el desarrollo. 10 techín. Es decir, sin hacer, digamos, yo sé que las cosas no son tan sencillas,
O millones de pequeñas empresas que produzcan lo mismo que Techint, en realidad. Ojo con 10 Techint. No sé. 10 Pablo Roca ahí. Claro. ¿Cómo alguien como George va con esa simpleza de tipo? No, es que son posiciones sobre la concentración y pero eso es otro debate. Pero Bueno. lo que decía Jorge se refería a empresarios innovativos, porque efectivamente uno puede decir 10 Techint, que renazca Torcuato Di Tella, no el profesor, sino el empresario. Uno puede decir también Arcor, Mastellone, son empresas que han hecho. Techint es la única empresa que tiene una escuela de técnicos que beca ingenieros, qué sé yo. ¿Por qué Techint y no los otros? Independientemente es cierto que la concentración, y que uno le habla a un metalúrgico, y ustedes seguramente lo saben, y dicen Techint y no tiene muy buena prensa porque es un monopolio explotador, imposición de precios, cuotas, todo eso. Bueno, todo lo que quieran, pero efectivamente, bueno, si uno habla de Samsung, Corea del Sur o Lenovo, seguro, qué expansión, qué esto, que aquello, con 10 empresas, pero si uno le va a preguntar a los sindicatos, a los proveedores o a los bancos que dependen de que si les paga o no les paga, bueno, es como todo, son relaciones de poder, pero efectivamente. Pero respecto de los dos cosas, para terminar, cuando uno dice la planificación, no es solamente los países, China u otros países, hay países capitalistas que han planificado. Yo sí, hace un par de años, hablando con consultándola sobre el modelo finlandés, a una economista finlandesa que estaba acá en la embajada, me dice, y nosotros somos un país chico con muchos desafíos, por eso siempre estamos pensando en el futuro, planificando, adaptándonos. Estaba hablando de Finlandia. Y yo le decía, nosotros somos unos vivos bárbaros que no necesitamos pensar en el futuro ni planificar. Y ella me decía, y yo hablo con los funcionarios de economía y digo, ¿y ustedes qué piensan en el futuro? Y dicen, no, bueno, en verdad, esto hace 5 años, no en el menemismo. Bueno, porque acá no está instalada esa cuestión de pensar en el futuro y eso. Y respecto a los empresarios que fugan divisas, yo creo que hay cuestiones culturales, desarrollos que no es solamente los incentivos económicos, en las conductas de los inversores, consumidores, etcétera. Pero también hay un problema de incentivos. Yo creo que puesto acá un empresario chino, coreano del sur, japonés, lo que sea, con un set de incentivos va a tener una tendencia a fugar capitales acá en América Latina. De hecho, entre el 2003 y el 2006 la fuga de capitales se redujo y en el 2006-2007 hubo un ingreso neto de capitales. ¿Por qué? Porque los incentivos daban para eso, los incentivos cambiaron y la fuga de capitales volvió. Entonces eso hay que pensarlo también. Y respecto a la planificación, los chinos tienen, yo no tengo acá, está en el artículo anterior, un plan para la remodelación de la industria del aceite, de soja, plan de 15 años, que eso debe plantear algunos desafíos para la industria argentina, eso ni se trató. Y yo conozco eso porque me lo contó un ex, y me dio el material, un ex cónsul en Shanghái, y el material está disponible en el sitio de Cancillería, y yo la verdad que lo vi en el sitio de Cancillería, me lo contó, y nunca lo escuché nombrado. Mire, nosotros le vendemos aceite y harina a China, pero China está embarcado en un programa de reestructuración de su industria sojera. ¿Cómo nos va a afectar esto? No sé, por ahí sí, seguramente que sí, porque ellos no se pueden autoabastecer de todo eso por lo que consumen, pero eso tiene que afectar algo, ¿no es cierto? Y no aparece. Entonces, bueno, después un día va a venir que dice, no, miren, los chinos, efectivamente los chinos la tendencia es a comprar poroto, no aceite de harina, compran parte, pero te van a comprar poroto. Un día va a pasar esto, bueno, tal cosa, no le compramos mal, tal, y bueno, no sé, se lo avisamos, lo hicimos nosotros. Cuando uno tiene un socio comercial que planifica,
tiene que agarrar el plan y fijarse qué es lo que está planificando, porque los tipos lo cumplen. Y cuando tienen un libro blanco, los que conocen el tema, dicen que el libro blanco no es un libro blanco para un verso, que los tipos lo tienen, lo hicieron porque lo pensaron y lo siguen porque es una cuestión de orientación que cuando un empresario acá adentro, extranjero, nacional, en China dice, bueno, ¿para dónde va China? En América Latina agarra el libro blanco y acá, bueno, es esto, es esto, es esto. El libro blanco es una cosa muy general, es una cosa chiquita, de grandes lineamientos, con todo el lenguaje diplomático, no es que ninguna planificación, pero muestra un rumbo en el cual uno sabe a qué atenerse, digamos, así, en líneas muy generales. Entonces, bueno, esas cosas que habría que tener. Bueno, finalizamos acá. Muchas gracias, Julio. Los resto de los expositores. Un segundito, que tengo que pasar un aviso. Tenemos que pasar un aviso. Nuestras próximas actividades, la más cercana, además de la que... la más cercana es la visita de Carlo Berselione, un investigador italiano residente en Londres, que ha sido invitado por el IADE. Y como el debate sigue permanentemente en el IADE, China también sigue, y en el próximo número de Realidad Económica, un joven licenciado en Sociología escribe un artículo que van a tener en su poder en 20, 30 días aproximadamente. El joven licenciado en Sociología está aquí en la platea, pero no dijo nada. Debe ser porque quiere que leamos su artículo antes. Muchas gracias nuevamente a todos por la presencia.